Hola, hola. Pues bueno, en este día de descanso y reflexión, pues empezaría hablando justo de lo que debemos considerar ser un buen mexicano, ¿no? Dadas las fechas, dado lo que la gente hace. Eh, Ser un buen mexicano, pues no es tomar tequila y comer pozole, pambazos, tostadas y demás. No es gritar Viva México, no es cantar corridos o gritar como mariachi. Esas son banalidades, cosas vacías. Ser un buen mexicano pues va muy de la mano con ser una buena persona y un buen ciudadano. Es ser un buen vecino, ser tolerante con los demás, entender que mi libertad termina donde empieza la libertad de los otros. Ser un buen mexicano es eh, ayudar a quien pueda ayudar, es extinguir estos mitos como que en el norte trabajan y en el sur descansan, que los indígenas no son mexicanos o que son una bola de flojos, porque eso no es cierto. Los indígenas también son personas trabajadoras, son personas que ven el mundo con otros ojos, son los que defienden la identidad nacional, acabar con el racismo, con el clasismo, entender de fondo los problemas de la migración, evaluar nuestra historia, saber de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, ser empáticos, cuidar la naturaleza, cuidar a los animales. México es el país de América Latina con una mayor cantidad de animales callejeros. Entonces, sumar, eso es lo que nos hace buenos mexicanos. Eh, Ayudar que las cosas se hagan de mejor manera, eh, que todos los días busquemos ser justos y honestos, que sumemos a la sociedad, que hablemos de los temas que hay que hablar, ¿no? Yo lo he comentado en varios videos, que temas de educación, temas de cuidado ambiental, son cosas que generalmente la gente no ve. Todo lo relacionado, por ejemplo, también con los poderes, con este, cómo se forman las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Todo eso es importante saberlo, y no nada más cuando en los medios de comunicación nos atiborran de cosas. Ahorita estamos saliendo de esta cosa ridícula que hace uno de los principales medios de comunicación en México, que se la pasa engañándonos y creándonos realidades que no existen, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos de evaluar, de valorar y pues buscar en otras fuentes, buscar la verdad, no dejarnos engañar. Entonces, ser buenos mexicanos es estar informados, es ayudar a los demás, es estar orgullosos de quienes somos, defender nuestro patrimonio, conocer nuestra historia, conocer nuestros datos socioeconómicos, culturales. Eso es lo que es ser un buen mexicano. Y no nada más envolvernos en la bandera los días de las principales fiestas patrias como la independencia. Ahora, un segundo momento. Eh, Estamos terminando el ciclo del que probablemente pueda ser uno de los mejores presidentes de la historia. ¿O preferirían vivir en otra época? Vámonos de atrás para adelante. Santana, que restringía la libertad de expresión, que creó las 7 leyes que él imponía a los gobernantes. En esa época querrán vivir. Ojo, en la mayoría de las épocas, en casi todas, las provincias han estado olvidadas, el gobierno ha estado muy centralizado, se ha menospreciado al campo, se ha menospreciado a los indígenas. Entonces, porque son los argumentos que suelen ocupar para atacar a Juárez, a Cárdenas en algunos momentos, para señalar ciertos problemas de seguridad, de medicinas, de desabasto que tuvo AMLO, pero que muchos otros presidentes tuvieron, si no es que todos. Preferirían vivir en la época de Porfirio Díaz, que igual que con Santana controlaba los medios de comunicación, que a todo aquel que fuera disidente y pensara diferente al gobierno lo desaparecían, porque aquí vemos a gente loca gritándole bellaco al presidente del Senado, aquí vemos a gente que sale a calumniar al presidente todos los días, y ahí siguen, no se atenta contra ellos. Entonces, vivimos en una época muy diferente. Preferirían vivir en la época del Chacal Huerta, que asesinó a Pino Suárez y a Madero, en esta época sin ley, en la época de la revolución donde las mujeres las levantaban y las lavan. En esa época preferirían vivir en la época de Calles y la guerra cristera, con sus 3 sucesores, ¿no? Quisieran vivir en esa época, en la época cuando en el maximato eh, pues se desata, la guerra cristera, que básicamente es un alargamiento de una guerra civil, ¿no? Donde tenemos el primer fraude del PRI, de Emilio Portes Gil robándole a Vasconcelos, y después otros 2 presidentes que también estaban bajo las órdenes de Calles, preferían vivir en la época de Miguel Alemán Valdés, con el milagro mexicano, que pues sí, igual que con Porfirio,
los de arriba, había abundancia, había demás, pero los de abajo seguían siendo muy pobres. Eso pasó con Miguel Alemán. Por eso se da el segundo fraude del PRI en el 52, cuando le roban la elección a Enrique Guzmán, se la roba dándole la presidencia, el ya entonces PRI, a Adolfo Luis Cortines. Esa época, o la época del mono de Gustavo Díaz Ordaz, que asesinó a los estudiantes en Tlatelolco, donde había todo un aparato mediático que igual que con Porfirio, que igual que con Santana, reprimía la libertad de expresión, se tenía que decir lo que decía el gobierno. Luego vendrían Echeverría también matando jóvenes, vendría López Portillo con la gran devaluación, con pésimas decisiones, dependiendo todo del petróleo, sin invertir en grandes infraestructuras. En esa época es en la que quisieran vivir. Luego pues viene de la Madrid, tampoco quisieran vivir en todas las devaluaciones que tuvo de la Madrid. Lo que estamos viendo ahorita que pasaba en Argentina es lo que pasaba aquí en México. Entonces, eso es lo que ha pasado. Quisieran vivir en la época de Salinas, a mí ya me tocó de muy niño, ¿no? Cuando vendió grandes corporaciones de México en vez de meterles dinero. ¿Todo por qué? Porque era un buen negocio para él y para su séquito de personas cercanas, ¿no? Y pues el baño de sangre en el cual nos metió Calderón y que hasta la fecha sigue, porque con Calderón es donde estos grandes grupos de crimen organizado y de sustancias prohibidas se adueñan del país. Esas épocas son mejores que la que estamos terminando ahora, del 18 al 24 con AMLO. Si me dicen que sí, pues ojalá tengan argumentos para decirlo. Yo estoy convencido que este gobierno está entre los 10 mejores mínimos, y no es entre los 5, ¿no? Obviamente arriba está Juárez. Insisto mucho, lo que reclaman a Juárez son cosas que también han pasado con otros presidentes. Está Lázaro Cárdenas allá arriba, incluso Maximiliano, porque él era de ideas liberales, más allá de que los conservadores, él tenía ideas liberales y él también empieza a invertir en infraestructura y demás, ¿no? Podemos poner a Adolfo López Mateos, también fue un buen presidente. Ávila Camacho, que de alguna manera continúa un poco el legado de Lázaro Cárdenas. ¿No? Creo que al momento son de los que se me vienen de los mejores presidentes. En su momento, Guadalupe Victoria, que es el primero, hizo lo que pudo. Ignacio Comonfort tiene varios claroscuros porque él es el que promulga la Constitución del 54, pero después su catolicismo hace que se eche para atrás. Pero bueno, son cosas que están ahí. Y esa es la reflexión, ¿no? Realmente, ¿cuánto sabemos de la historia? ¿Qué momento hemos vivido? Y que, insisto, ser un buen mexicano es conocer todas las etapas de nuestra historia, entender por qué México es como es, conocer nuestros datos socioeconómicos. Eso es ser un buen mexicano. Y ojalá en algún momento, en un futuro, tengamos la sabiduría, la paciencia para evaluar lo que hemos vivido estos 6 años, por no dejarnos engañar por los medios de comunicación, porque nos engañan, porque nos hablan solo de cosas malas. Muchas de las cosas buenas, el salario se triplicó con respecto al dólar en estos 6 años, ¿no? Se mantuvo la moneda en una economía de guerra, porque estamos viviendo en una economía de guerra. Vean las economías de Inglaterra, bueno, también un poco de Inglaterra, pero sobre todo Alemania y Estados Unidos, cómo están cayendo. Vean lo que otros países están sufriendo por alimentos. Y nuestra economía, bien que mal ahí se mantuvo. Disminuyó la pobreza, no mucho, pero disminuyó, ¿no? La cuestión de seguridad, claro que es el gran talón de Aquiles, ¿no? Que si el desabasto de medicinas y demás, pues sí, pero es porque se trató de romper con este cerco de las grandes farmacéuticas, ¿no? Entonces, le metemos, y a mí me parece que este gobierno fue mucho más bueno que malo, que invirtió en infraestructura, que si obras faraónicas, y ahí se nota una retórica agresiva siempre, una retórica de desdén, de ataque, de violencia, que los medios siempre quisieron poner sobre el actual gobierno, desinformándonos. Yo no solo, dejen ustedes que no informaran, el problema es que desinforman y mienten, ese es el gran problema, y se los digo como periodista. Recuerden que aquí en el canal, el último video que subí, fue justo eso, hablando de cómo los medios de comunicación hacen mal las cosas, les hablé un poquito de lo que debe ser, de los diferentes géneros. Entonces, pues ahí está. Eso es lo que quería subir hoy en el marco del Día de la Independencia, ¿no? Que se dio un 16 de septiembre entre 4 y 5 de la mañana, según las fuentes más confiables. Y bueno, tenemos mucho que seguir pensando, que seguir reflexionando y a ver como país hasta dónde podemos llegar, y que ojalá pronto podamos dar grandes saltos en cuanto a nuestra riqueza cultural, en cuanto a nuestra reflexión, a nuestra unión, y ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos para que este país sea mejor. Sí, hasta acá, muchas gracias.
Les deseo lo mejor hoy y siempre. Recuerden que si no les gusta un animal, pues no le hagan daño. Si no le van a ayudar, no le estorben. Que seamos tolerantes con los migrantes, con la gente pobre. Que seamos empáticos con ellos. Y todos los días busquemos realmente hacer del mundo un lugar mejor. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.